está en todas las carreras relacionadas con la ciencia de la vida y la salud, ¿sí? Empezó en medicina, pero hoy en día tenemos bioética en psicología, tenemos bioética en enfermería, tenemos bioética en tecnicatura de análisis clínico, en instrumentación quirúrgica, tenemos bioética en todas estas disciplinas relacionadas con la ciencia de la vida y la salud. Y también hay una rama que es a la que yo me dedico, que es el bioderecho, que son los temas de bioética enfocados específicamente desde el punto de vista de los aspectos jurídicos, ¿sí? Todo lo que es la legislación que surge a partir de estos principios de la bioética, ¿sí? Esto como un marco general. Una vez que tenemos el concepto, podemos hablar de algunas características que tiene la bioética. La bioética busca ser una ética racional, una ética civil, se dice a veces. ¿Qué quiere decir esto, una ética civil? O sea, que uno puede llegar a ciertos acuerdos sobre ciertos conceptos independientemente que uno tenga una determinada creencia o no, que tenga una determinada confesión religiosa o no. Obviamente que puede tenerla y no hay nada de malo con esto, sino que quizás siglos anteriores la ética tenía una influencia de alguna confesionalidad religiosa. Lo que busca la bioética justamente es ser una ética laica, o sea que puede llegar a ser aceptada, vuelvo a repetir, independientemente que uno tenga una creencia determinada o no. Eso por un lado. Una segunda característica que nosotros podemos mencionar de la bioética es la interdisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la posibilidad que distintos profesionales puedan opinar, puedan discutir, puedan disentir también, obviamente, sobre determinados temas desde su rama del saber, ¿sí? Así en un comité de bioética hospitalario trabajamos, aparte de los profesionales de la salud, como los médicos, como los enfermeros, como psicólogos, trabajamos también abogados, trabajan filósofos, trabajan antropólogos, ¿sí? Trabajan miembros de la comunidad y trabajan también, o intervienen, mejor dicho, miembros de distintas confesiones religiosas, ¿sí? O sea, por eso digo que no, no es que, porque a veces algunos piensan, bueno, como es una ética civil, no pueden participar los miembros de confesión religiosa. Sí, de hecho tuve la oportunidad de participar en comités que intervenían distintos miembros de distintas confesiones religiosas. Dicho esto, el tema de la interdisciplina creo que es uno de los grandes aportes que tiene la bioética, porque cada disciplina muestra algo distinto que un abogado no vería cuestiones que puede ver un filósofo, que puede ver un antropólogo, que puede ver un psicólogo, que puede ver un médico. Y a su vez el médico seguramente se va a ver enriquecido del aporte de un filósofo, antropólogo, un abogado. O sea, le hace ver aspectos que no son específicos de su área de conocimiento. Y de ahí la riqueza, desde mi punto de vista, creo que ese es el punto más interesante, si se puede, cotejar de esta nueva disciplina. Esta, bueno, es una de las características. Entonces, seguimos mencionando otras características. La globalidad. ¿Qué quiere decir esto de la globalidad? La posibilidad de una respuesta no solamente para un caso específico, sino dar una respuesta a futuro. O sea, para casos semejantes, o sea, esto se ve mucho en medicina, ¿no? O sea, frente a casos que tienen ciertas características semejantes, tener un núcleo de doctrina, por así decirlo, de casos que uno puede acudir y decir, ya estuvimos viendo una situación similar y se actuó de esta forma. Lo cual no quiere decir que se vuelva a actuar exactamente del mismo modo, porque ustedes saben que cada paciente, cada situación es única, individual, irrepetible, pero sí como para tomarlo como referencia, ¿sí? Entonces, por eso es importante
que hay toda una corriente dentro de la bioética, que es de la ética en general, que es la casuística, ¿no? La casuística justamente es esta posibilidad de tomar decisiones en base a casos que tienen cierta similitud unos con otros, ciertas situaciones clínicas. Otra de las características que tiene la bioética es que tiene un método, que tiene una sistemática, tiene una metodología, tiene una forma de trabajo, así como la medicina tiene una forma de trabajo, desde la anamnesis en adelante, ¿no? Todos los distintos pasos que ustedes van tomando en cuenta para la evaluación de un paciente, la bioética también tiene una metodología, tiene una sistemática que son que después las vamos a ver rápidamente, ¿no? Los pasos, seguramente en la próxima clase vamos a ver los distintos pasos que tiene en cuenta un comité de bioética para evaluar una situación clínica y poder dar una respuesta a las inquietudes que se presentan en el ámbito hospitalario, ¿sí? Entonces, básicamente, estas, a grosso modo, son algunas de las características, algunos autores agregan algunas más, pero son algunas de las características entonces que podemos dar en la bioética: racionalidad, interdisciplina, globalidad, y una sistemática, una metodología, ¿sí? Respecto a los distintos ámbitos que trabaja la bioética, bueno, trabaja en el ámbito hospitalario, obviamente, trabaja en ámbitos de confección de leyes, en ámbito de política, ámbito docente y ámbito de investigación. Como nosotros vimos en la clase anterior, nace, les voy a mencionar 2 o 3 hechos históricos que son importantes para que ustedes vean el avance y la trascendencia que tiene esta disciplina, y que está relacionado con algunas preguntas que ustedes hicieron en la semana, que me hicieron por mail, y yo no me quise adelantar en responderlas, porque justamente algo de esto íbamos a hablar en esta clase. Yo les comenté, les hablé del Código de Nuremberg, les hablé de la Declaración de Helsinki, les hablé del informe Belmont, y todos estos códigos y declaraciones e informes surgen a partir de distintas violaciones a los derechos humanos en sujetos que fueron partícipes de investigaciones, ¿sí? Investigaciones médicas. Entonces, como yo les mencioné ya en la anterior clase, parte de la investigación, pero también hay otros hechos que no les comenté. Por ejemplo, y está relacionado con esto que les quería decir ahora, año 1962, cuando surge la posibilidad de dializar pacientes, y estaba relacionado con una pregunta que me hizo una alumna, no sé si fue en La Rioja o fue en Buenos Aires, porque no me especificó, pero cuando surge la posibilidad de dializar pacientes, obviamente esta posibilidad era una posibilidad escasa, era una posibilidad restringida. Entonces, en ese año 62, en Seattle, en Estados Unidos, se conforma el primer comité de bioética, que estaba formado por personas que no tenían experiencia, porque justamente la bioética todavía no había surgido como disciplina. Acuérdense que nosotros dijimos que empieza en el año 70, 71. Este comité, para tomar decisiones de quién debía dializarse o quién podía, si ustedes buscan en internet van a ver que hay distintos artículos de la época que dice, bueno, el comité de personas que va a decidir quién vive y quién no vive, ¿sí? Así fue el título de los periódicos, diarios de la época, ¿sí? Algo parecido a lo que podríamos ver en un principio lo que pasó recientemente con la pandemia, ¿no? Que también al principio se veía ver qué grupos eran privilegiados, por así decirlo, en el tema de vacunación y en cualquier otra intervención que sea con
beneficios limitados a una cierta parte de la población. Bueno, algo de eso vamos a hablar hoy también justamente con el principio de justicia y cómo distribuir los recursos, que esa es una pregunta que generalmente surge, cómo hacer frente a los recursos que son limitados, ¿sí? Bueno, entonces ese es un hecho que ustedes deberían tener en cuenta, este acontecimiento del año 62, después otro acontecimiento que está muy relacionado y que sigue obviamente vigente hoy en día de discusión, en el año 67, cuando se realiza trasplante de corazón. Un año después surge en la definición, el concepto, el nuevo criterio de muerte, el criterio de muerte cerebral, ¿sí? Y eso es un criterio que al día de hoy todavía hay médicos que no saben determinarlo exactamente, este diagnóstico de muerte cerebral. Bueno, hemos tenido algunos seminarios al respecto y 50 años después, sigue teniendo, más de 50 años después en realidad, sigue teniendo algunas discusiones y algunos aspectos dilemáticos en el sentido de determinar exactamente cuándo el paciente está muerto y cuándo no lo está. Esto tiene implicancias no solamente desde el punto de vista ético, sino obviamente desde el punto de vista legal también, ¿no? No es lo mismo con respecto al tema de trasplante de órganos, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas con los cuales nació la bioética, justamente el tema de trasplante de órganos, cuándo se podía trasplantar y cuándo no, de acuerdo al estado en que se encontraba el paciente. Esos dos hechos yo no se los había mencionado y me parece que son importantes tenerlos en cuenta. Y otro acontecimiento que sucedió en el año 76, ya en la década del 70, fue el caso, la situación clínica de una paciente, que es un caso muy conocido, Karen Kinlan, una adolescente que había ido a una fiesta, ingirió determinada dosis de alcohol y barbitúricos, quedó en estado de inconsciencia, quedó en estado vegetativo, y bueno, hubo durante varios años, toda una discusión desde lo ético, desde lo legal y desde lo político acerca del pedido de los padres de limitar el tratamiento, retirar el soporte vital. Finalmente se retiró el soporte vital en base a determinadas condiciones y esta paciente igual vivió durante 10 años. Pero fue un hecho que marcó también el nacimiento de la bioética y que tiene que ver con cuestiones que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases. ¿Cuándo limitar un tratamiento? ¿Cuándo no? ¿Qué es la readecuación del esfuerzo terapéutico? ¿Qué es lo proporcionado? ¿Qué es lo desproporcionado? Bueno, todos temas que lo vamos a ir tratando. ¿Qué es un tratamiento fútil? Todo esto está relacionado con la bioética y con los aspectos jurídicos de la bioética, ¿sí? Y obviamente con los aspectos médicos, por supuesto. Entonces, una vez que vimos las características, que vimos el concepto, clasificación de la bioética, tenemos lo que estamos intentando ver en estas primeras clases, que es la fundamentación, la bioética fundamental. La fundamentación es cómo uno toma decisiones, por qué uno toma determinadas decisiones y desde qué lugar uno toma decisiones. Justamente cuando nosotros dijimos que la bioética es una disciplina racional como característica, la idea no es tomar decisiones desde lo emocional exclusivamente, desde lo emotivo, desde lo que a mí me parece o desde lo que yo pienso, sino buscar que sea una bioética científica justamente basada en el conocimiento científico, ¿sí? Por eso uno estudia todos estos temas, si no directamente sería lo que uno siente, lo que a uno le parece, lo que a uno se le ocurre, lo que a uno tiene ganas. Bueno, no es eso la bioética. A veces hay gente que piensa que es eso y por eso justamente es la confusión que hay sobre estos temas. Todas las personas que trabajan en estos temas, al contrario, trabajan los temas minuciosamente y exhaustivamente para tratar de
de llegar a la solución más certera posible. Entonces, bioética de fundamentos, vuelvo a repetir, es toda esta bagaje de conocimientos teóricos aplicados a las situaciones clínicas. La bioética especial, que sería la segunda categoría, la bioética especial son los temas específicos de bioética que la bioética desarrolla, ¿sí? Trasplante de órganos, ¿sí? Readecuación del esfuerzo terapéutico, comunicación en la relación médico-paciente, cualquier tema, no sé, cualquier tema relacionado con educación sexual. Hay infinidad de temas, ¿no? Infinidad de temas, bueno, todo lo que es relacionado con el inicio de la vida, con el final de la vida, todos los temas relacionados con la relación médico-paciente, ¿sí? Sobre qué información brindar, en qué cantidad, en qué momento, bueno, todos esos son temas que trabaja la bioética. Hay una gran cantidad, yo le menciono algunos pero es infinidad de temas, cada vez se van agregando más temas en realidad. Porque hay temas que son específicamente del ámbito clínico médico y hay temas que son más de bioética global, que por ejemplo podría ser la defensa del medio ambiente, que es uno de los temas también que trabaja la bioética, y ahí ya obviamente que el abanico de temas se abre mucho más, ¿no? Porque ahí entra todo el tema ecológico y entra el tema incluso de protección animal y bueno, que son temas también que hay personas que se dedican a esos temas dentro de la bioética, pero ya es una bioética global y que obviamente no lo vamos a tratar en clase porque no tienen que ver específicamente con lo que ustedes están viendo que en una facultad de medicina, ¿sí? Y la tercera categoría, dijimos bioética fundamental, bioética especial, bioética clínica. Bioética clínica es los temas específicos, los fundamentos de esos temas aplicados a las situaciones clínicas, aplicados al paciente, ¿sí? O sea, la situación clínica del paciente, bueno, ¿cómo resolvemos? Esto también me llamó mucho la atención porque realmente en la evaluación que nosotros hacemos al final de la cursada, solemos tomar preguntas teóricas a desarrollar, ¿no? Y la última cursada, con nosotros docentes dijimos, bueno, vamos a buscar una situación clínica o distintas situaciones clínicas para ser más amigables, digamos, por así decirlo, y para hablarles más en un lenguaje más cercano a los alumnos, que son las situaciones clínicas. Y lamentablemente no se pudo resolver como uno hubiera esperado. Después vamos a ver, seguramente en una clase vamos a ver situaciones clínicas y ver cómo se resuelve desde un punto de vista de un comité de bioética, qué aspectos hay que tener en cuenta, que eso parte de lo que ustedes deberían llevarse la cursada, ¿no? La cursada, yo lo dije en la primera clase, no van a salir especialistas en bioética, ni mucho menos, pero sí por lo menos que ustedes estén sensibilizados con mirar ciertas cuestiones que si no, no las mirarían, las dejarían pasar y por lo tanto después se les complicaría más adelante al dejar pasar esos elementos que no deberían haber dejado pasar, ¿sí? Entonces, bueno, si algo de eso ustedes se llevan de la cursada, sería interesante, ¿no? O sea, que tengan esa sensibilidad, que tengan esa apertura para poder ver, bueno, qué es lo que tengo que tener en cuenta. No es lo mismo sacarle una foto a un paciente y subirla a las redes sociales que no sacarle una foto. Tiene consecuencias desde lo ético, desde lo legal. Esto ustedes saben que se hace y muchas personas no lo tienen en cuenta. O sea, piensan que el paciente es una especie de trofeo a veces, ¿no? Bueno, es uno de los temas que también, por ejemplo, esto tiene que ver con desarrollar una sensibilidad
y ponerse en el lugar del otro también, ¿no? A menos que haya un consentimiento, obviamente, de la persona y que la persona no tenga inconveniente en que se le suba una foto con el médico, pero generalmente esto no es así, se suben fotos sin el consentimiento y esto no es una idea mía, sino que está en el Código Civil, la responsabilidad justamente por esta violación a la privacidad, a la intimidad del paciente. Seguimos entonces. Estas tres categorías de la bioética, hablamos antes de las características de la bioética y vamos ahora propiamente, estos días preparando la clase volví a leer parte de este libro que es un poco la Biblia originaria de la bioética, que es el Principio de Ética Biomédica de estos dos autores, Beauchamp y James Childress. Estos dos autores viven al día de hoy, tienen entre 80 y 83 años, son dos destacados filósofos eticistas que fueron los que fueron desarrollando la bioética a lo largo de estas últimas 4 décadas, y aún no tuve la oportunidad de conocerlo, la verdad que para mí fue un honor, tuvo acá en Latinoamérica, estuvo en Chile y también tuve la oportunidad de conocerlo fuera de Latinoamérica, y bueno, una experiencia muy interesante. Y a ver, antes de comenzar a hablar de qué es la bioética, yo les puedo decir una cuestión que a mí me surge de volver a releer todos estos temas, es que el libro es fácil y a la vez complejo, o sea, fácil de comprender, por eso tuvo tanto éxito en la comunidad médica. Es fácil de comprender, digo que tuvo tanto éxito porque la comunidad médica en general no es cercana a temas de filosofía y antropología, lo cual es lógico. El médico eminentemente es una persona práctica que tiene que responder en forma rápida frente a situaciones que se le presentan, y muchas veces no tiene el tiempo para andar dilucidando o para andar reflexionando sobre determinadas circunstancias. Entonces lo que estos autores buscan es tratar de condensar, por así decirlo, 25 siglos de historia, lo cual no es fácil, obviamente, y buscar una ética accesible, que es esta bioética, una ética accesible para todos y que sea aplicable. Ahora, por eso tuvo este éxito y por eso la bioética aparece como una disciplina nueva y se extendió en todo el mundo, y hay magíster en bioética, doctorado en bioética y hasta facultad de bioética en algunos países, como México e Italia, ¿no? Toda una carrera y una facultad y doctorado en bioética. El problema lo tengo que decir antes de empezar el tema para que se entienda mejor desde mi punto de vista. El problema es cuando uno simplifica, y esto pasa también cuando uno tiene que dar clases en algunos temas, cuando uno simplifica mucho algunas cuestiones, termina perdiendo la perspectiva que las situaciones clínicas después son más complejas de lo que uno puede llegar a presentarla. ¿Entiende? Entonces, uno puede tratar de simplificar para que la otra parte lo entienda. Ahora, cuando se produce la situación clínica, dice, bueno, pero esto es más complejo de lo que me habían dicho, ¿y ahora qué hago? Bueno, resumiéndolo, creo que eso es una de las críticas que se le ha hecho a esta bioética norteamericana, y que yo también me adhiero a esta crítica. Y esto tiene que ver también con algunas preguntas que a veces surgen de los alumnos, de decir, bueno, a ver, deme la respuesta. ¿Cómo es la respuesta para esto? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Es una inquietud lógica. Yo les voy a ser franco, capaz que una pregunta como esta antes me chocaba más, ahora ya aprendí a escucharla, me chocaba más porque uno dice, bueno, frente a problemas complejos no hay respuestas sencillas. Esto pasa también a veces en el ámbito político, ¿no? Que se busca que haya respuestas sencillas a problemas que son muy complejos. Bueno,
en la medicina pasa lo mismo. A veces se buscan respuestas sencillas a problemas que son complejos. ¿Por qué le digo esto? Bueno, justamente para no tratar de simplificar aquello o no buscar que sea algo simple aquello que no lo es, ¿sí? O sea, obviamente que tratamos de hacerlo lo más accesible posible, pero después ustedes tienen que tener en cuenta que en la vida real, digamos, en la situación clínica concreta, esto es más complejo de lo que uno puede llegar a plantear, ¿sí? Dicho esto, vamos al desarrollo de esta bioética norteamericana, que empezó a desarrollarse a principios de la década del 70, y los principios, como les dije, surgen en el año 79 con este libro de estos dos autores, Beauchamp y Childress. Estos dos autores desarrollan 3 principios que ya estaban en el informe Belmont, ¿sí? 3 principios que son el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia, ¿sí? Estos son los 3 primeros principios que ellos plantean, y una vez que plantean estos 3 principios, posteriormente agregan, y es llamativo también esto, porque agregan el principio tradicional de la medicina, que ya estaba en el juramento hipocrático, en el cuerpo hipocrático 25 siglos atrás. Agregan el 4.º principio, que es el principio de no dañar, ¿sí? Principio de no dañar, principio de no maleficencia, ¿sí? Entonces, al de beneficencia, al de autonomía y al de justicia, posteriormente agregan un 4.º principio, que es el principio de no maleficencia. Muchos dicen que el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia en realidad es lo mismo, lo único que son 2 caras de la misma moneda. Algo hay, pero en realidad no es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver la diferencia entre estos 2 principios, y también vamos a tratar de, lo que hace la bioética es preguntarse permanentemente y cuestionarse permanentemente. ¿Por qué digo esto? Porque una de las preguntas del examen, siempre ustedes dicen, bueno, ¿qué toma y cómo se resuelven? Bueno, vamos a una de las preguntas del examen. Una pregunta fue, por ejemplo, explique el principio de no maleficencia y explique el principio de beneficencia. Y un gran porcentaje de alumnos, no digo que haya sido en esta sede, creo que fue en otra sede, pero un gran porcentaje de alumnos puso lo que acabo de decir. Bueno, principio de no maleficencia es no hacer daño, y principio de beneficencia es hacer un bien. Está bien, es correcto, pero está incompleto. O sea, obviamente, imagínense ustedes que si solamente la teoría de Beauchamp y Childress fuera no hacer un daño, hacer un bien, ustedes dirían, bueno, vinimos a escuchar clase durante todo un cuatrimestre, un viernes a las 10 de la mañana por Zoom, que quizás no es no es la mejor forma porque algunos no tienen la mejor conexión. Entonces, para que nos vengan a decir no hay que hacer daño, hay que hacer un bien, bueno, es bastante más elaborado, y algo de eso vamos a intentar desarrollar en la mañana de hoy, y si no se termina en próximas clases. Con respecto a no hacer un daño, tiene que ver con prevenir un mal o justamente un daño que pueda llegar a surgir. No solamente no hacer un daño, sino prevenir el mismo, ¿sí? También podemos hablar de buscar que no se cause ese daño, ¿sí? No provocarlo, ¿sí? No provocar un dolor o no provocar un daño. O sea, tiene que ver con una omisión. Esa sería una de las diferencias con beneficencia. La no maleficencia tiene que ver con una omisión. ¿Qué quiere decir con una omisión? Con no hacer algo. Con no hacer algo. Si yo no hago, por lo tanto, no se produce el daño. Cuando yo actúo, puedo actuar en un sentido positivo o puedo actuar en un sentido negativo. ¿Cuáles son los daños que hablan estos autores específicamente? Bueno, hablan
más que todo relacionado con la salud corporal, con la salud física, mencionan la salud psicológica, pero se refieren específicamente a la salud física. Entonces hablan del no matar, hablan de no causar dolor o sufrimiento, hablan de no incapacitar a un paciente, hablan de no causar ofensa a un paciente y hablan estos dos autores de no privar a los pacientes de aquello que aprecian en la vida, de aquello que los pacientes aprecian en la vida. Entonces vuelvo a repetir, no matar, no causar un dolor o sufrimiento, no incapacitar, no causar una ofensa y no privar al otro, al paciente, de aquello que aprecian en la vida. ¿Sí? Esto, obviamente, este principio de no maleficencia, que es el principio tradicional de la medicina a lo largo de los siglos, tiene algunas connotaciones en muchos temas médicos y de bioética, obviamente. Por ejemplo, yo acá anoté algunos temas, por ejemplo, la diferencia si iniciamos un tratamiento o si detenemos un tratamiento, ¿sí? O sea, si sería primero lo mismo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal, y si sería considerado no maleficencia, ¿sí? Por ejemplo, no empezar un tratamiento o detener un tratamiento. Y obviamente que yo no les voy a dar la respuesta ahora porque lo vamos a ver cuando veamos temas relacionados con final de la vida específicamente, pero ustedes saben, hay tratamientos que sí hay que comenzarlos y hay tratamientos que no hay que comenzarlos. Ahí entra el tema de la proporcionalidad terapéutica. Y con respecto a la detención del tratamiento, justamente tiene otras implicancias, pero desde el punto de vista legal, en realidad, y desde el punto de vista moral, puede ser correcto tanto no empezar un tratamiento como detenerlo, puede ser correcto o puede ser incorrecto. O sea, no hay una diferencia. Independientemente que obviamente, digo obviamente porque esto se sabe y está estudiado, que a un médico le cuesta muchísimo más detener un tratamiento que no empezar un tratamiento. Porque una vez que empieza un tratamiento, el tema es cuándo detenerlo, ¿sí? Y ahí entra también la connotación si es una práctica eutanásica, si es un homicidio, si es una readecuación del esfuerzo terapéutico, si es una limitación de tratamiento específicamente. Bueno, todas estas diferencias también las vamos a ver cuando llegue el momento. Este es uno de los temas justamente que se trata con respecto a la no maleficencia, para que ustedes vean la aplicación, porque muchas veces no se entiende, bueno, ¿qué es la no maleficencia? ¿Viste? No hacerle mal al paciente. Bueno, ¿y qué sería no hacer mal al paciente? Bueno, tiene que ver con esto, con, por ejemplo, iniciar o no un tratamiento. Algunas cuestiones también que yo puse es con respecto, bueno, al retiro de los soportes también, está relacionado con esto, y obviamente ahí la clasificación que estos autores dieron de no discapacitar, de no causar ofensa también, que es uno de los temas que nosotros mencionamos antes. Causar ofensa se puede hacer de múltiples formas, por ejemplo, tomando información indebida del paciente o violando su privacidad o confidencialidad, como ya mencionamos anteriormente. Hacía grandes rasgos el principio de no maleficencia. El principio de beneficencia, en sentido contrario al de no maleficencia, como ya dije antes, es una acción, ¿sí? Es una acción. Es hacer algo positivo por el paciente, ¿sí? Hacer un bien o promover un bien a un paciente. También puede ser prevenir un mal o un dolor, o puede ser remover también o eliminar un dolor o un daño en el paciente, ¿sí? Pues hacer un bien, una acción positiva,
prevenir un mal o un dolor o remover un mal, un dolor o un daño, ¿sí? En el paciente. Tiene que ver con una acción positiva. Entonces ahí ya tenemos una diferencia con el principio de no maleficencia. Otra diferencia que es importante que ustedes también la tengan en cuenta es que cuando nosotros hablamos de no maleficencia y hablamos de provocar un dolor, provocar un daño al paciente, en el sentido físico, el daño debe ser cierto, debe ser mensurable, debe ser subsistente. Esto ya desde el punto de vista legal también, ¿no? O sea, todos sabemos, cuando hacemos un daño, es un daño objetivo, digamos. Y esto es una diferencia con la beneficencia. Porque cuando ustedes dicen, bueno, hay que hacer el bien al paciente, y yo les pregunto, ¿qué sería hacer el bien al paciente? Porque parece que todos entendemos que es hacer el bien al paciente, y de repente ahí ustedes comprenderán que hay distintas nociones de bien, ¿sí? Y esos son los aspectos que a veces se discute justamente cuando dicen, bueno, esto de la bioética es algo subjetivo. Sí, obviamente que tiene una parte subjetiva, como lo tiene la medicina y como lo tiene el derecho. O sea, no es una ciencia exacta, no es matemática, no es física, no es química, ¿sí? Entonces, lo que el paciente considera que es algo beneficioso para él puede ser algo beneficioso en un determinado momento de su vida y en otro momento no, y puede ir en sentido contrario a lo que el médico considere que es mejor para ese paciente. Y ahí empiezan los problemas y las discusiones en términos médicos y en términos de bioética, ¿no? O sea, aquello que el médico considera que sería apropiado para ese paciente y aquello que el paciente no lo considera de ese modo. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, el concepto de beneficencia sería un concepto más propio del sujeto, si bien desde el punto de vista estrictamente médico, sí, ustedes saben que hay determinados tratamientos que con un cierto grado de certeza se sabe que va a producir un resultado positivo en el paciente, pero también hay que ver si el paciente está de acuerdo con realizar ese tratamiento. Y ahí también entra un conflicto porque se empieza a confundir el concepto de beneficencia con el concepto de autonomía, que a veces se entremezclan tanto que no se diferencia hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. O sea, si el concepto de beneficencia sería aquello que el paciente decida, podríamos decir que al fin y al cabo lo que privilegia, lo que prepondera, sería el concepto de autonomía, que después lo vamos a ver, qué es esto del concepto de autonomía, pero tiene que ver básicamente con la decisión personal del paciente, ¿sí? Entonces, y este es uno de los grandes cambios que hace la bioética. ¿Por qué? Porque hasta la década del 70 el médico decidía aquello que había que realizar al paciente. Hasta el surgimiento de la bioética el médico decidía, bueno, hay que hacer esto. A veces ni siquiera le indicaba al paciente lo que se iba a hacer. Bueno, hay que hacer tal tratamiento y se lo decía quizás sobre la marcha, ¿no? Y el paciente confiaba en ese médico y continuaba con el tratamiento propuesto por ese profesional sin una mayor interrelación. Hoy por hoy, en algunos lados, en otros lados no tanto, pero en algunos lados esto ha cambiado mucho y obviamente se ha modificado y la relación es más simétrica en el sentido del intercambio de información, que debería ser así, y ese es uno de lo que la bioética ha intentado avanzar en estas 5 décadas, ¿no? O sea, que la relación sea más simétrica, no desde arriba para abajo, desde el médico que tiene el conocimiento del saber, que se lo impone al paciente. El paciente sería una especie de niño, niño chiquito, que simplemente acata órdenes del médico. De algún modo, esto antes era así, bueno, ahora, justamente lo que le decía antes, la bioética ha intentado ir modificando para que el paciente tenga una decisión
en aquel tratamiento, en aquella terapéutica que se le va a realizar sobre él mismo, ¿sí? Como cualquiera de nosotros, no, creo que nos gustaría, ¿no? También es cierto que hay pacientes que confían en el médico y dicen, bueno, usted haga lo que considere, pero la realidad es que esto se ha ido modificando y hoy en día la relación médico-paciente ha permitido otro tipo de intercambio de información entre lo que el médico propone y lo que el paciente va a aceptar o no de esa propuesta respecto a la terapéutica. ¿Cómo estamos con el tiempo? 45 minutos, que es más o menos el tiempo que yo hago de introducción a los temas. Digo alguna diferencia más sobre este principio de beneficencia y no maleficencia, después abro el micrófono para algún comentario o opinión que ustedes tuvieran. Entonces, ya dije que no maleficencia sería en algún más objetivo, el de beneficencia sería más subjetivo, la no maleficencia también está impuesta por la realidad, digamos. Cuando uno produce un daño, cuando uno produce un dolor, es algo que se impone por una realidad objetiva, como dijimos. En cambio, la beneficencia ya dijimos que más allá que la ciencia determina cuándo se puede producir un bien, puede ser una cuestión subjetiva. Por lo tanto, la no maleficencia, el principio de no maleficencia puede ser impuesto coactivamente, mientras que el principio de beneficencia no podría ser impuesto en forma obligatoria. ¿Qué quiere decir impuesto coactivamente? Que el médico tiene la obligación, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal, de no hacer un daño al paciente. Tiene la obligación ética y legal de no hacer un daño al paciente. En cambio, con respecto al principio de beneficencia, el médico tiene que buscar hacer el bien al paciente, tiene que buscar hacer el bien al paciente, que se entienda claramente esto, pero no tiene la obligación de hacer el bien al paciente en todo momento, en toda circunstancia y a todos los pacientes. Porque aunque quisiera hacer esto, sería imposible de hacerlo. Después vamos a ver justamente el principio de justicia también. O sea, que uno no puede hacer el bien en todo momento, en todo lugar, a todas las personas y todo el tiempo. Esto, más allá que sea una buena expresión de deseo, la realidad es que es imposible. Si yo quisiera dar una clase particular, me encantaría, a cada uno de ustedes, sería un ideal, pero en realidad si yo le daría una clase particular a cada uno de ustedes, dejaría de hacer todo el resto y dejaría de dar todas las otras clases que tengo que dar durante el día de hoy. Por eso es que estamos dando una clase y todos los docentes dan una clase a un grupo determinado de alumnos. No se da una clase uno a uno a cada uno de los alumnos. Por una cuestión de economización, por una cuestión de tiempo físico, ¿sí? Por eso la beneficencia justamente no es, obviamente vuelvo a repetir, que esto no se malinterprete, porque alguno va a decir, el profesor dijo que no hay que hacer el bien. No, no dije que no hay que hacer el bien, sino que en ciertas circunstancias el bien no es posible realizar, por lo tanto no es obligatorio, salvo ciertas circunstancias determinadas que son específicas, están determinadas por los códigos de ética y están determinadas por la legislación. ¿Cuáles son esas circunstancias específicas? En caso de peligro para la vida o la salud de una persona. Siempre la pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando hay una persona que está, se desvanece en la vía pública? Bueno, uno tiene la obligación de actuar. Uno no puede hacerse como no lo vi, digamos, ¿no? Es una obligación profesional de actuar. Obviamente que si nadie sabe que uno es médico, uno no puede hacerse el desentendido, pero bueno, por eso entran los juramentos y por eso entran la vocación y la responsabilidad profesional que uno tiene, y podría tener una responsabilidad, de hecho, hay una responsabilidad si uno supiera que el médico no se hizo cargo de esa situación, ¿sí? En una X circunstancia.
O sea, hay una obligación de atender, vuelvo a repetir, en circunstancias de peligro para la persona, un peligro real, cierto, inminente, peligro para la vida o la salud, y en caso de que no haya otro profesional, en el ámbito hospitalario, también uno tiene la obligación de atender a ese paciente que llega al lugar donde uno se encuentra. En otras circunstancias, el médico tiene la posibilidad de delegar en otra persona la atención. Hay circunstancias que uno puede delegar, por ejemplo, frente a determinada práctica que el paciente le indique que no está acorde al marco legal o a los códigos de actuación profesional, o que violente las convicciones, los principios éticos de la persona que actúa, del profesional, o los principios religiosos, las convicciones religiosas. Hay un derecho constitucional del profesional de la salud a negarse a actuar, y también un profesional puede delegar la actuación, por ejemplo, en una circunstancia de que no se dé una buena relación médico-paciente. O sea, que el paciente, por ejemplo, no siga las indicaciones, que el paciente le mienta al profesional, que el paciente no tenga un trato digno hacia el profesional de salud. Bueno, el profesional puede desligarse de esta relación médico-paciente, obviamente haciendo lugar a la situación, dejando asentado esto que sucede y comunicándoselo a los superiores, y dando la posibilidad a otro profesional que intervenga para atender a este paciente que no ha tenido éxito en la relación médico-paciente que se estaba dando, ¿sí? O sea, con esto quiere decir que no hay una obligación de atender siempre, que también esto a veces no se tiene en cuenta, y es importante también tomarlo. Así como no hay una obligación del paciente de tratarse, tampoco hay una obligación del médico de atender, salvo en estas circunstancias que ya les he expresado anteriormente. Esto que digo, obviamente, que es polémico, que alguno puede decir, bueno, esto, pero desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los códigos deontológicos está bien redactado, y ha quedado específicamente claro, para allá de que a veces en el ámbito hospitalario puedan llegar a decir otras cuestiones, bueno, que las podemos discutir después. Hablamos entonces de estos dos principios, algunas diferencias, después vamos a hablar de qué es la ética de mínimos, qué es la ética de máximos, y en dónde encuadra el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia, pero me gustaría, todavía faltan dos principios más, me gustaría, antes de avanzar sobre esos principios, si es que podemos el día de hoy, me gustaría escuchar algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta. Sí. Bueno, profe, yo leí un material que subió en la primera clase y estaba describiendo que antes solo tenía los tres primeros principios, que sería de beneficencia, autonomía y justicia. Se creó no maleficencia justo por el caso del Tuskegee, que fue de la cifra de los 400 muertos, y del caso de la hepatitis que charlamos en la clase pasada. Y de ahí que surgió en la década de 70 ese cuarto principio, cuando se esplashó por Potter y la Intraub. ¿Cuál es tu pregunta? Bien, no es una pregunta, profe, es solo un comentario de lo que me pareció bien interesante. Bueno. Gracias. Gabriel, lo veo ahí. No lo veo a Gabriel. Creo que tiene la cámara prendida, que me hizo una serie de preguntas. Gabriel Goncalves, de Oliveira. Gabriela, ¿no? Vos me hiciste una serie de preguntas por internet, ¿puede ser? ¿Yo?
¿no? Ah, no, entonces no, hay alguien que tiene un apellido No, parecido. la verdad, profe, es que en la primera reunión usted estaba hablando de lo que era la autonomía y Sí. yo por ahí le hice una pregunta sobre los límites de la autonomía, pero no, todo Ah, esto. todavía no llegamos a autonomía. Ah, entonces Cuando veamos estoy acá, autonomía, cuando veamos autonomía, te voy a intentar dar una respuesta a esa pregunta. bueno, Sí, buenísimo. recordámela. Sí, Bueno, gracias, pero estoy acá, ¿viste? bárbaro. Javier o alguien que quiera hacer alguna duda, ¿se va entendiendo más o menos? Profe, buen día. Yo tengo Buen una día. duda. Sí, adelante. Vio que usted acaba de explicar lo de beneficencia, en Sí, donde el paciente va a aceptar o no el tratamiento. sí, O sea, el médico le tiene que exponer todo. Y cuando explicó eso de, por ejemplo, si hay gente que te dice, bueno, haga lo que quiera, pero uno sí, le tiene que avisar, aunque la persona no entienda todo lo que se va a hacer. sí, 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 sí. Sí, a ver, sí, Eso sí, no entendí. es una buena pregunta, porque a veces hay pacientes, sobre todo bueno, hay todo tipo de pacientes, no hay que discriminar, pero quizás los pacientes de mayor edad confiaban, por así decirlo, o también pacientes de determinados círculos que pueden tener una mayor confianza o tienen incluso, dicen, bueno, qué voy a preguntar si no entiendo, ¿no? Hay gente que dice eso, ¿para qué voy a preguntar si no entiendo lo que me va a explicar el médico? Entonces directamente no pregunto y bueno, y que el médico actúe como considere. Eh, pero igualmente, desde mi punto de vista, mi consejo es que sí, que quede todo asentado, porque el paciente quizás no quiere ser informado, después llega a haber alguna complicación en la operación y lo que pueden llegar a actuar sobre ustedes va a ser los familiares del paciente. Y ustedes le van a decir, bueno, pues el paciente no quería saber nada. Y bueno, pero ahí entra un tema de cuestión de prueba también, ¿no? Entra un tema de cuestión de prueba, a ver si el paciente no quiso saber nada. Y bueno, aunque no quiso saber nada, usted le tendría que haber informado. O sea, yo creo, eh, desde mi experiencia profesional, me parece que a pesar, quizás no ser exhaustivo en el sentido de no atosigarlo, de no embarullarlo, porque también es parte de la información, ¿no? A veces se piensa que dar información es dar toda la información técnica que tampoco tiene sentido porque ningún paciente a menos que sea médico, ningún paciente va a poder comprender. A mí si me dan todo un montón de información médica, tampoco la voy a entender, no tiene que ver con un nivel social, cultural, no la voy a entender porque no soy médico, pero sí dar un determinado nivel de información para que uno entienda mínimamente de qué se trata el tratamiento propuesto. O sea que por más que no quiera recibir la información, yo aunque sea, si me piden un consejo, daría aunque sea rasgos generales, porque no decirle nada no me parece. Por más que el paciente diga, bueno, no, usted actúe, hay que dar mínimos rasgos generales acerca de qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Desde un punto de vista ético y también desde un punto de vista legal, ¿no? O sea, para uno estar tranquilo, por así decirlo. ¿Sí? Muchas gracias. Igual, no, por nada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Usted recién habló del principio de beneficencia desde el punto de vista del profesional médico hacia el paciente. Pero sí, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, un punto de vista científico que está científicamente comprobado de que hace un bien y el sí, paciente por X motivos, tal vez religiosos o de otra índole,
Sí. no quiere ese bien. Entonces ahí nosotros no podríamos ejercer el principio de beneficencia, sino que estaríamos sujetos al principio de autonomía del paciente, que lo que yo entiendo que es superior incluso al principio de beneficencia nuestro, porque es el que nos determina hasta dónde avanzar o no, ¿no? Nosotros tal vez podemos querer hacer el bien, y estamos científicamente avalados, pero el paciente no nos deja avanzar. Entonces ahí podríamos decir que el principio de beneficencia del médico se ve regulado por el principio de autonomía del paciente. Sí, te adelantaste un poquito, pero bueno, es lo que viene, digamos. Eh, sí, es lo que viene ahora en la segunda parte, si es que nos daba el tiempo, así que lo puedo comentar. Una de las críticas que se le hace a esta corriente bioética es que estos autores plantean que se deben respetar los 4 principios, pero no establecen ningún tipo de prioridad de cuál aplicar en caso de conflicto. ¿Sí? O sea, dicen, bueno, hay que aplicar los 4 principios. Perfecto, si se pueden aplicar los 4 principios es un ideal. Ahora, en la situación real, en la vida real y en los casos concretos, sucede, y sucede mucho, no solamente con cuestiones religiosas, sino con una persona que tiene que hacer una quimioterapia, una persona que hay que amputarle alguna extremidad, un brazo, una pierna, una persona a veces que no quiere hacer un tratamiento que es simple, que ahí entra también un tema, después lo vamos a ver, dentro de la beneficencia hay distintos tipos de paternalismo, se habla de paternalismo fuerte y paternalismo débil. El paternalismo fuerte es algo que hay coincidencia en una crítica general. Ahora, con respecto al paternalismo débil, muchos autores lo aceptan, y vamos a ver qué es esto del paternalismo débil. Eh, y lo que vos decís es cierto, que en realidad yo lo comenté en otra clase, ya no recuerdo si era en esta sede o no. La ley de ejercicio de la medicina es del año, si la memoria no me falla, del año 67, y todavía está vigente, fíjense, tiene 56 años, y ya hablaba de esto. El artículo 19, inciso 1, el inciso 3, hablaba de lo que vos acabas de presentar, la posibilidad que tiene el paciente de rechazar un tratamiento. O sea, antes del nacimiento de la bioética, antes de todo, ya la ley de ejercicio de medicina ya hablaba. La posibilidad de rechazar un tratamiento. Y esto tiene una lógica. ¿Por qué tiene una lógica? Porque ustedes piensen, ustedes estudian una ciencia que lo que busca es restaurar el estado de salud de las personas que han perdido ese estado de salud. Y a veces esto se pierde de vista algo, por eso también es importante a veces pensar lo que uno hace y no actuar mecánicamente. Y esto a veces se pierde de vista. Porque uno a veces está tan embalado, por así decirlo, discúlpeme el término poco académico, está tan obsesionado, si se quiere, en restaurar la salud, que el restaurar la salud, ¿para quién es? ¿Es para uno o es para la persona que se le va a restaurar la salud? Para la persona se le va a restaurar la salud. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, es para el paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente de repente dice por X motivo, bueno, hasta acá llego? Obviamente que esto es muy complejo, ¿no? Yo lo estoy diciendo en pocas palabras y no es blanco y negro. No es que el paciente dice, bueno, hasta acá llego y ya está. Porque esto también es una pregunta que yo he hecho en examen y algunos me dicen, bueno, el paciente, es interesante esta pregunta porque da para mucho. Yo tengo la posibilidad de dar clase en posgrado con gente que tiene una edad determinada, son mayores de 40 años en general. Hay algunos que tienen menos de 40, pero en general son de 35 o 40 para arriba. Y después doy en clase de grado, que son alumnos que tienen las edades que tienen ustedes, que son de 20 y tantos. Y es interesante porque cuando uno plantea esto, las respuestas son totalmente distintas. Los alumnos de 40 años para arriba dicen, hay que hacer todo lo que sea para, en general estoy hablando, hay que hacer todo lo que sea para tratar al paciente. Y yo les digo, ¿es así?
¿viste? Así como tratando de poner un parámetro. Y los alumnos de 20 y tantos dicen, bueno, hay que hacer, en general digo, ¿no? Porque alguno va a decir, no, yo no pienso así, pero en general dicen, bueno, hay que hacer todo lo que el paciente decida. O sea, ahí se nota la brecha generacional, ¿no? Es interesante y uno lo ve, se nota la brecha generacional. Los de 40 para arriba dicen hay que hacer todo lo que hay que hacer en pos de la ciencia. Y los de 20 y pico dicen no, hay que hacer todo lo que el paciente decida. Bueno, en el medio de esos dos extremos, de blanco y negro, es donde interviene la bioética, justamente, y por eso esto que parece simple no lo es tanto, porque entre el blanco extremo y el negro extremo, por así decirlo, o el color que ustedes pongan, hay grises. Hay grises. Entonces, ¿cómo congeniamos esta beneficencia establecida desde un punto de vista objetivo de la ciencia con esa autonomía / beneficencia que el paciente considera que es lo mejor para él? Bueno, justamente ahí entra todo el tema de la relación médico-paciente, el de la comunicación, que vamos a tener una clase sobre relación médico-paciente, y ver por qué el paciente decide lo que decide. Porque el paciente puede decidir lo que decide por un montón de motivos. Puede decidirlo porque está convencido, realmente está convencido con una información completa, detallada, fehaciente, o puede decidirlo porque tiene un temor infundado, porque tiene pánico a ciertos escenarios que no son reales, tiene una especie de fobia a determinadas cuestiones, y capaz que algo como un tratamiento con antibióticos, que es algo muy simple por una determinada situación, el paciente se niega, lo cual no tiene demasiado sentido, o no ser vacunado, por ejemplo. No ser vacunado, ahí entra el tema de la vacunación, que también es un tema de discusión, ¿no? Entonces, frente a determinados cuestiones, hay que ver por qué el paciente decide lo que decide y cuál es el grado también de competencia. Ahí entra el tema de competencia. ¿Qué es la competencia? El grado de comprensión que el paciente tiene sobre la decisión que está tomando. El grado de racionalidad que el paciente tiene sobre la decisión que está tomando. Con esto, ¿qué quiero decir? No quiero decir que hay que imponer en una forma taxativa la opinión del médico, pero hay que, es una relación, y una relación uno va tratando de comunicarse con el paciente y ver por qué él decide esto, cuando usted desde el punto de vista científico le está proponiendo algo que va a ser lo mejor para él, ¿sí? Entonces es algo que no se da en 2 minutos, ni en 5, ni en un día posiblemente, sino que tiene que ir madurando esa relación y tiene que ir viendo por qué, si hay alguna forma de hacerle comprender al paciente que lo mejor es el tratamiento. Y si el paciente en forma es mayor de edad, competente y comprende, y finalmente decide que no es lo mejor, bueno, ahí justamente entra el conflicto y después vamos a ver qué se privilegia. Obviamente, les voy adelantando algo, como ya les dije antes, el tratamiento y la terapéutica es para el paciente, no sobre el paciente ni contra el paciente. ¿Se entiende? No es sobre el paciente ni contra el paciente. Pónganse ustedes en lugar de paciente. A ninguno de ustedes le gustaría ser forzado a nada, ¿no? Como en ninguna ocasión en la vida, ¿no? A ninguno de nosotros nos gusta que nos fuercen a algo contra nuestra voluntad. Entonces, bueno, en esto es exactamente lo mismo. Pero hay que ver, vuelvo a repetir, qué grado de comprensión tiene y qué grado de competencia tiene el paciente para decidir sobre ese tratamiento, y si uno le dio toda la información completa para que el paciente pueda decidir por sí mismo. ¿Profe, puedo opinar? Sí, claro. Bueno, cuando a mí me pasaron 3 experiencias. La primera fue que cuando yo tengo ansiedad generalizada, y bueno, soy de Catamarca. Y Discúlpame que no te entendí, ¿tenés? Ansiedad generalizada. Ah, ok, sí. Y bueno, y resulta que en Catamarca estaba con náuseas porque me produce náusea, y me dieron Reliberan la primera vez. Y me produjo peor la ansiedad. Claro, claro. Entonces, fui a otro médico
que me quería dar lo mismo. Entonces yo le digo, mire, disculpe, a mí me pasó la vez pasada eso, y me dijo, no, es lo único que había. Entonces le dije, no, decidí que no me pongan la inyección. Después me pasó que mi hermana hace mucho tiempo estuvo en coma, estuvo muy mal, y a mi papá no le dijeron, o sea, como estuvo muy mal y la tenían que salvar ya, no había tiempo de pedirle ya la autorización para que lo operen, y la han operado. Bueno, gracias a Dios se salvó. No tenía la autorización para ser operada y la operaron. La operaron, ¿Era una situación de emergencia o...? Sí, estaba en coma porque había tenido un accidente en moto. Ese es un caso como que me da como mucha curiosidad. Digo, ¿y qué hubiera pasado si no lo hubieran salvado? ¿Qué hubiera sido después? Y después en los casos de abortos, porque yo me pongo a pensar esto. Un ejemplo, hay alguna niña o casos de 17, 18 años, un ejemplo, que quedan embarazadas. Y dice, bueno, pero es un dolor para mí, o porque no tengo plata, o por el cuerpo, y el médico, bueno, yo en ese sentido soy religiosa, o sea, como que estoy a favor de la vida, ¿no? Con el tema de no matar y esas cosas. O sea. Pero no entendí... ¿Cómo, profe, se cortó? No, que te quedaste por la mitad, no entendí. Bueno, igual ahí mezclaste un montón de temas, pero... Es como que tengo varias miradas a lo que le digo. Lo primero, lo importante de la relación médico-paciente, porque hay pacientes que googlean o tienen información de esta medicación, de tal, y por ahí el médico no tiene otra cosa para darle en ese momento, y como me pasó a mí, que me querían dar Reliberan, ya me había pasado que me hizo peor, entonces yo decidí que no me lo pongan, que no me inyecten Reliberan. Bueno, pero el médico aceptó tu decisión. Sí, el médico aceptó mi decisión porque, bueno, a mí me iba a hacer mal, o sea, me iba a empeorar mi situación, me iba a calmar las náuseas, pero me iba a empeorar mi ansiedad. Y después, con lo que pasó con mi hermana, que han decidido, o sea, mis papás ya habían llegado, ya estaba mi hermana operándose, la estaban operando, porque había tenido un accidente muy grave, estuvo muy grave. Y después me pongo a pensar, o en otros casos, en el caso de aborto, ¿cómo serían esos casos? O sea, ¿cómo el médico, por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy a favor de la vida, o sea, es mi situación, o sea, yo estoy a favor de la vida. Pero me llega una persona en el día de mañana que quiere abortar porque no quiere tener el hijo, por el tema económico, por su cuerpo, o por lo que sea, porque hay muchas personas que sufren mucho el tema de la anorexia, del cuerpo, de la modificación del cuerpo y todo aquello. Entonces digo, ahí, en esos casos, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina sobre no, a ver, son distintos temas y cada uno tiene su complejidad. A ver, en el primer caso, bueno, el médico ya me dijiste que siguió la directiva que vos lo habías dicho. En el caso de la operación, en caso de emergencia también, yo ya dije que en caso de emergencia el médico tiene que actuar. Lo ideal es tener una autorización, si no es del paciente, del representante legal del paciente, el familiar del paciente. Pero a veces no se llega a tener esta autorización y por lo tanto, vuelvo a repetir, uno no puede estar dependiendo y tiene que actuar y lo que se busca es, de acuerdo a la Lex Artis, el mejor resultado posible y no habría responsabilidad en este sentido. No sé si pusiste alguna otra situación. Con el tema de aborto, bueno, ahí mezclaste un montón de cuestiones. Estás por la vida y la religión, que en mi punto de vista son temas que se tocan, pero no necesariamente, ¿no? O sea, uno puede estar a favor de la vida sin ser religioso, o sea, y no sé si alguien está a favor de la vida o está en contra de la vida también, es un tema que da para mucho. O sea, creo que todos están a favor de la vida, después hay mucha confusión sobre ese tema y sobre otros temas también, pero yo lo dije antes, nadie está obligado, ni el paciente está obligado a realizar cualquier tratamiento, ni el médico está obligado a realizar cualquier acción, salvo en los dos casos que presenté antes: peligro para la vida o salud de la persona, que no se puede evitar,
y en caso de que no haya otro profesional de salud en quien delegar la acción. Si no encuadrarían en estas dos opciones, nadie te puede obligar a hacer una acción, más allá de lo que te digan, ¿no? Y después, si uno del ámbito hospitalario dicen cuestiones que no son, ese es otro tema, lo veo a diario. Pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los códigos deontológicos, es así, porque si no uno sería prisionero de otras personas, ¿no? O sea, del gobierno de turno o no tendría una independencia de actuación. Justamente cuando yo les doy hay dos artículos que a veces no se entienden por qué los doy. Uno es el de profesionalismo médico, tiene que ver con esta pregunta que vos realizás, y otro es el objetivo de la medicina, y otro es el de la Declaración de Ginebra, que es el juramento hipocrático, y todo esto responde a tu pregunta. O sea, uno como médico declara defender ciertos principios y ciertas acciones, ¿no? Independientemente esto es de lo ético, independientemente de la legislación que esté en el momento. Esto por un lado. Los objetivos de la medicina, que son 4, aliviar el dolor, prevenir la enfermedad, evitar la muerte prematura, buscar que la muerte llegue de la manera más digna posible, ¿sí? Consolar al enfermo, todos estos principios, todos esos objetivos de la medicina también tienen que ver con tu respuesta. Y el tema de profesionalismo médico, que muchas veces no se tiene en cuenta, no se entiende de qué se trata, habla justamente de la autonomía, del profesional de la salud, que esto no se tiene en cuenta, antes sí se tenía en cuenta, de la autonomía de la profesión y la autonomía del profesional de la salud. ¿Qué quiere decir esto? La autonomía de la profesión, o sea que la profesión tiene justamente su código profesional por el cual se rige, tiene su tribunal de ética por el cual se rige, para eso está la Asociación Médica, para eso está la Academia Nacional de Medicina, que son sus tribunales y son los miembros colegiados por los cuales ustedes, los que rigen las pautas de actuación y de conducta, y no solamente voy a repetir la autonomía de la profesión, sino la autonomía que ustedes tienen como profesionales, como lo tenemos también los abogados, ¿no? O sea, los abogados nos manejamos por nuestro código profesional y nos manejamos por la legislación, obviamente, que rige pero nadie nos puede decir, usted tiene que defender, a menos que uno sea, que uno intervenga en el Estado, sea abogado del Estado, pero también uno tiene una independencia, en el sentido de que frente a determinada situación uno puede decir, yo a esta persona me abstengo de ejercer la defensa, ¿sí? Y en el caso de ustedes también, frente a determinada situación yo me abstengo. Obviamente que en el ámbito público le van a decir que ustedes están obligados. Bueno, esto no es cierto. Y me ha tocado actuar en varias circunstancias, no es cierto. Como que en el ámbito público existiría la objeción de conciencia, en el ámbito privado existiría la objeción de conciencia, y en el ámbito público no existiría la objeción de conciencia. Esto no es real. Es un derecho constitucional de cualquier ciudadano. Vuelvo a repetir, si no, uno no tendría libertad de conciencia para actuar y se le podría indicar hacer cualquier cuestión contra. Con esto no quiere decir que es porque a veces también se confunde lo que es objeción de conciencia frente a una determinada legislación de resistencia a la ley, que es distinto, son distintas cuestiones. La objeción de conciencia es para un determinado hecho en particular, después lo vamos a ver, también lo podemos tratar en una clase, frente a una determinada hecho particular y frente a una determinada circunstancia, y es personal individual. La resistencia a la ley es otra cuestión y eso sí ya tiene otro tipo de implicancias desde lo legal y otro tipo de discusión que no viene al caso. ¿Profe? Sí.
se debe buscar el mejor interés de su representado, ¿no? Esa es la idea del representante, que busque el mejor interés del representado. Por eso también entra el tema de las directivas anticipadas, entra el tema del testamento vital, entra el tema del juicio sustitutorio. Bueno, hay varias cuestiones para conversar sobre eso. Pero en principio la respuesta es que sí, que en mi caso, hoy en día el Código Civil se ha modificado. Lo que vos estás preguntando está a partir del artículo 33. Si te interesa el tema, artículo 33 del Código Civil, lo puedes buscar en internet, y habla de la tutela y la curatela sobre pacientes que no pueden decidir por sí mismos. Y justamente lo que se habla es de la guarda, o sea, del acompañamiento del paciente. O sea, la regla es que el paciente es competente, que es capaz. ¿Qué quiere decir la regla? Lo que se busca es que el paciente tome decisiones por sí mismo. Pero cuando efectivamente el paciente no puede tomar decisiones por sí mismo, por una declaración de insanía, de discapacidad, bueno, justamente ahí entra el tutor, el curador, el representante, que va a tomar decisiones buscando el mejor interés de este paciente, o respetando los valores que tenía este paciente mientras podía tener mientras era competente, si es que fue competente en algún momento. Hay pacientes que nunca fueron competentes, pero aquellos pacientes que hayan perdido grado de comprensión sobre la toma de decisiones, bueno, se busca que el representante legal respete lo que el paciente hubiera hecho si tenía un grado de conciencia para tomar decisiones por sí mismo, ¿sí? O sea, no se busca, esto es importante tenerlo en cuenta, no se busca que el representante legal decida por el paciente, sino decida como si fuera el paciente, ¿se entiende? Por eso se habla de representante, como si fuera el paciente, buscando el mejor interés de este paciente, ¿sí? Bueno, eso. A veces también se puede dar, se dan conflictos desde lo legal, si hay discusión entre los representantes legales acerca de qué decisiones tomar. Puede haber alguna discusión y por eso también es importante, después lo vamos a ver cuando veamos final de la vida, el tema de las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas, digo dos palabras, se deben dejar por escrito ante escribano público, con firma de 2 testigos, y es importante, es algo que no se hace, pero es importante porque ahí en esas directivas anticipadas es el propio paciente, o sea, cada uno de nosotros somos pacientes, vamos a ser pacientes en algún momento, entonces sería bueno que uno lo tenga en cuenta para sí mismo, o para familiares de uno mismo, que deje asentado qué tratamientos quiere y cómo quiere ser tratado en esos momentos que el paciente no pueda decidir por sí mismo, justamente para que no tomen decisiones que uno no hubiera querido que tomen para uno, ¿no? O sea, que le retiren un soporte vital, o que le retiren algo que uno no quisiera, o que le practiquen algún tratamiento que uno no quisiera que le practiquen, ¿no? Para eso sirve justamente las directivas anticipadas. Luciana, tenés la mano levantada. Buen día. ¿Cómo te va? Y en el caso de que, no sé, un paciente no tenga familiar. Sí. Porque, por ejemplo, y ahí interviene, en casos que no haya, hay toda una, a ver, se busca que sean familiares y después hay toda una, siempre algún familiar hay, pero si no hubiera un familiar, podría intervenir algún allegado, algún conocido del paciente, que tenga relación con el paciente, porque el familiar, digo, empieza cónyuge, los hijos, la persona que ha convivido durante 3 años con el paciente, los hijos, los padres, si no tuvieran los padres, bueno, los hermanos. Y claro, si vos decís, bueno, no hay nadie, bueno,
algún allegado de esa persona, alguien conocido de esa persona, y en última instancia, bueno, intervendría el Ministerio Público, ¿no? O sea, habría que hacer una intervención judicial para tomar una decisión. Pero la idea sería así, que haya algún allegado al paciente. Pero sí es cierto que a veces, a ver, en una persona en situación de calle, por ejemplo, lamentablemente muchas veces no se encuentra ningún familiar, en algunos casos. Una persona que vive sola en situación de calle o alguna persona que está en un geriátrico abandonada, que también lamentablemente esto es muy común, no se encuentra ningún familiar a veces. Bueno, entonces ahí tiene que intervenir el Ministerio Público en defensa de ese paciente. Lamentablemente hay más personas de las que debería haber que sí, que no tienen ningún tipo de contacto con otras personas, ¿no? Es parte también de esta toma de decisiones que a veces es compleja. Escucho preguntas. Ministerio Público, la intervención del Ministerio de Defensa de personas, por ejemplo, en situación de calle o que no tienen sus derechos, que tienen sus derechos vulnerados, entonces interviene un representante puesto por el Estado para tomar la decisión en esa situación particular. ¿Sí? Nos falta todavía ver los otros dos principios. Yo voy a agregar, acá tengo algunas cuestiones anotadas sobre la regla de beneficencia, que yo había hecho como un resumen y que les puede servir. Entonces, algunas ya las dije, pero otras se pueden agregar. O sea, como reglas de beneficencia podemos hablar de proteger y defender los derechos de los pacientes, prevenir el daño que pueda ocurrir a los pacientes, ayudar a las personas con discapacidad y Beauchamp y Chile también hablan de rescatar a las personas que estén en peligro, ¿sí? Justamente algunos alumnos dicen, bueno, que yo estoy obligado, muchas veces no se quiere actuar en la vía pública por el tema de una responsabilidad legal, si sale mal, si algo se hizo mal. Bueno, si uno tiene un título profesional, debería actuar en la vía pública, ¿no? Porque lo vengo escuchando últimamente, bueno, que yo tengo que actuar o no tengo que actuar frente a una situación de emergencia. Y como una quinta regla de beneficencia, quitar alguna condición que causara un daño a un paciente, quitar alguna condición que pudiera causar un daño. Por ejemplo, un tratamiento desproporcionado. Un tratamiento desproporcionado podría radicuarse, podría limitarse cuando esté causando un daño a otras personas. O sea, algún tipo de tratamiento que más que un bien le está produciendo un daño, entonces bueno, sería una condición. Entonces ya hablamos de la objetividad, hablamos de la subjetividad, la beneficencia en general no se pena cuando no hay una regla legal, como sí dijimos en la norma y la eficiencia, salvo en situaciones de emergencia. Por eso yo te decía, nadie te puede penar si vos dejaste de realizar una acción, más allá que lo tengo que decir, te van a seguir, te van a perseguir y te van a buscar, asustar con que si no haces tal acción vas a ser penada. Bueno, uno tiene que saber que esto no es así, salvo en las circunstancias que mencionamos previamente. Las dos circunstancias que vos podés, lo repito por tercera vez en esta mañana, las dos circunstancias que vos podés ser penado o penada por no actuar beneficiosamente son cuando vos no actuás en peligro para la vida o la salud de la persona o cuando vos no actuás cuando no había otro profesional de la salud.
En cualquier otra circunstancia uno puede eximirse de actuar, ¿sí? En forma beneficiosa para el paciente. Por eso es que el tema de la beneficencia no es como el tema de la no maleficencia, que ahí sí hay una obligación de no hacer mal o daño al paciente, ¿sí? Un caso que se privilegia, y acá justamente yo lo anoté, que se privilegia la beneficencia sobre la no maleficencia, de no hacer daño, podría ser la vacunación, ¿sí? Por ejemplo, cuando que fue un tema muy polémico y fue un tema que se trabajó mucho a nivel mundial en bioética, el tema de la vacunación en los últimos años con toda la pandemia de COVID, cuando una orden, por así decirlo, de vacunar, ahí se privilegió el principio de beneficencia sobre el principio de no maleficencia. Si bien no había una obligatoriedad, porque las vacunas ustedes saben que estaban en fase experimental, no estaban en fase 4 ya aprobadas, pero no hubo una obligación exhaustiva, pero sí se estimuló, se incentivó a que la población se vacune en forma completa. Y ustedes saben que aquellas personas que decidían no vacunarse, bueno, tenían restricción, en un momento tenían restricción a espectáculos, tenían restricción a ir a lugares públicos, a ir a restaurantes y demás, justamente privilegiándose ese principio de beneficencia de la población global sobre el principio de no maleficencia de una población específica individual, ¿sí? O sea, el bien común en una circunstancia como esa prevalece sobre el bien individual, ¿sí? El bien común de la población privilegia el bien individual. Esa es la razón por la cual es obligatorio, por ejemplo, el tema de la vacunación, ¿no? Privilegiar el bien común por sobre el bien individual. También algunos principios que están incluidos dentro de la beneficencia que yo les quería comentar es el principio de igualdad, el principio de no discriminación y el principio de solidaridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, o sea, que yo hago beneficencia, que yo hago el bien justamente basado en una igualdad, en una no discriminación y en una solidaridad en el sentido de atender sin discriminar en base a preferencias, en base a gustos, en base a opiniones o en base a si un paciente me cae mejor que otro paciente, ¿sí? Por eso hablamos de igualdad, no discriminación y solidaridad. Y después vamos a ver cuando veamos otros principios de bioética, de la bioética europea, vamos a ver el principio de subsidiariedad, el principio, sí, ya voy terminando igual, el principio de subsidiariedad, que es ponerse en el lugar de aquellos pacientes que más lo necesitan, que son los pacientes con una discapacidad determinada, pacientes con una enfermedad determinada o pacientes, justamente hoy leía un informe que salió del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica sobre la salud en Argentina, pedido 2022, y era llamativo porque aquellos pacientes que tenían mayor edad eran aquellos pacientes que más tiempo esperaban en ser atendidos. O sea, a medida que iban teniendo mayor edad los pacientes, mayor tiempo, esto en Argentina, 2022 es un informe que salió creo que en el día de ayer, mayor tiempo se requería la atención. O sea, cuanto más jóvenes se los atendía más rápido, cuanto más edad tenían, se los atendía 2 meses en adelante, 3 meses, 4 meses. Lo cual es llamativo, porque un paciente de mayor edad, una cuestión de sentido común, necesita una atención más urgente que quizás un paciente que tiene, en términos generales estoy hablando, ¿no? Después vamos a hablar del principio de justicia, vamos a hablar de los distintos criterios del principio de justicia la próxima semana, pero en términos generales, un paciente de mayor edad obviamente necesita ser atendido en forma de mayor urgencia, justamente
justamente por la problemática que muchas veces tiene por esa mayor edad. Digo en términos generales, esto no es necesariamente así porque hay pacientes obviamente que tienen una edad de poca edad de vida y tienen mayores complicaciones que un paciente de mayor edad, pero en términos generales un paciente de mayor edad va a necesitar una atención más urgente y sin embargo la estadística muestra que esto no se está dando. A ver, tengo algunas preguntas en el chat. A ver. ¿Podría hablar un poco más de los principios de bioética en ámbitos públicos y en privados? Me pregunta Denis. Y si la predominancia de uno sobre el otro está afectado por los recursos del hospital o del paciente a la hora de elegir y realizar algún tratamiento o procedimiento. Sí, obviamente que en el ámbito público y privado tiene que ver con el tema de los recursos y la posibilidad de acceso a los recursos. Sí. No sé si puedo opinar. Un amigo mío la vez pasada justo me estuvo contando que él está haciendo clínica en Catamarca, una especialización de clínica en Catamarca, en la parte privada, y dice que le tocó atender a una viejita que venía del campo, del interior, y obviamente la gente viene como justo, bueno, y humilde, y él dijo, no, yo no le voy a cobrar a la persona grande porque no le voy a cobrar. Y después dice que el enfermero lo acusó con digamos, no sé si era el jefe del hospital, la parte privada, y como que lo quisieron sacar, como que tiene eso, porque él no quiso cobrarle, porque dice, no, o sea, es una persona grande del interior, que viene con lo justo, en el ámbito, ¿en qué ámbito? Privado. Sí. Dice que él no quiso porque, o sea, la vio a la viejita que venía gata, del interior, que vienen, porque el interior de Catamarca, por ejemplo, una hora de viaje y venía con lo justo, él dice, no, porque la veo a mi mamá reflejada en el paciente, dice, no, le voy a cobrar. Y dice que la enfermera lo acusó con alguien más alto y como que está con eso, como que lo quieren sacar por eso, porque él hace cosas que, bueno, que no le da, no tiene para cobrarle, no quiere. Me cuenta él que está que tiene esos choques. Sí, ahí entra, bueno, es todo un tema. Él en realidad está respetando algunos principios de ética, de atención al paciente, frente a veces justamente a la política de alguna institución, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema. Ahora que lo he hecho, yo no creo que lo vayan a echar realmente, porque daría para hacer una acción judicial si lo echan. Después comentame, pero no. O sea, es que lo tienen en la mira, como que lo tienen en la mira viendo. Claro, a ver, una cuestión, porque más si es una excepción. A ver, si esta persona lo hace habitualmente con todos los pacientes, bueno, ahí podría llegar a entenderse porque él está atendiendo y no cobrando y está en una institución privada y tampoco una institución privada no puede hacer... No, dice que fue una excepción porque vio ahora... Claro, eso también hay que atenderlo. Si uno es jefe de sí mismo, y esto lo digo con conocimiento de causa porque toda mi familia son médicos y ellos no le cobraban a un montón de pacientes. Un gran porcentaje de pacientes les cobraban, pero trabajaban para sí mismos. Consultorio privado de mis familiares. Entonces, me consta que no le cobraban a un montón de pacientes. Y en general los médicos, no sé cómo es ahora, pero antes no se cobraba a familiares de otros médicos. Históricamente esto era así. O sea, viene un familiar de otro médico y bueno, el médico no le cobra al familiar de otro médico. Por lo menos esto yo lo he visto siempre de ese modo. O si por ejemplo va alguien recomendado
por otro médico se le cobra menos también porque viene recomendado o con alguna atención especial, esto también se hacía. Pero esto es cuando uno es su propio jefe, digamos. Si uno trabaja para una institución privada, obviamente que tiene que atenerse a las reglas de detención privada. Ahora, por hacer una excepción, no me parece que sea causal de despido y puede ser apelado y puede ser defendido, ¿no? O sea, está bueno que ustedes hagan las preguntas que hacen, porque muchas de las cuestiones que uno propone son las cuestiones hacia una medicina mejor y hacia una sociedad mejor. Uno sabe en la sociedad en la que vive, la sociedad en la que vive es la misma sociedad en la que viven ustedes y la que vivo yo, no hay mucha diferencia. Yo trabajo en el ámbito público y trabajo en el ámbito privado, y en los dos ámbitos tengo todo tipo de problemáticas y que distan mucho a veces de lo que uno propone. Pero uno no viene, esto también no lo dije, pero bueno decirlo, uno no viene a hacer sociología o viene a describir la realidad, sino que la bioética viene a tratar de mejorar la realidad. Para hacer sociología, bueno, a mí me gusta la sociología porque uno tiene que tener el diagnóstico, pero una vez que tiene el diagnóstico uno tiene que buscar el tratamiento, digamos. La bioética en realidad busca eso, busca cómo mejorar la situación general. Obviamente que a veces lo logra y en muchos casos no lo logra, pero bueno, el tema es dar la batalla, digamos, ¿no? A mí me pasó otra vez que una vez fui a una odontóloga, pero bueno, me había salido mucho con mí también. Y me trató re mal, o sea, ni siquiera buen día me dijo, o sea, para empezar, ni respeto, ni valor, nada, ni buen día, ¿cómo estás? Me decía, ¿y qué tenés? Le digo, estoy con granito. ¿Y por qué no seguís el tratamiento anterior? Pero así mal, yo digo, la bioética de ella no se la ve porque no veo nada de valor, el respeto, y eso te pone... Mucho, a ver, hay muchas cuestiones, más allá de la bioética o no, muchas de estas cuestiones, ustedes lo saben, vienen de una formación familiar y viene de experiencias de vida que cada uno ha tenido y viene también de decepciones que cada uno ha tenido a lo largo de la vida, viene de cansancio que cada uno ha tenido a lo largo de la vida y viene de qué batallas uno quiere dar y qué batallas uno no quiere dar y hasta dónde uno llega y hasta dónde no. Y muchas veces uno se plantea, ¿por qué esta persona trabaja de lo que trabaja? Si realmente no le gusta lo que está haciendo. Eso siempre lo planteamos. Yo muchas veces me quejo, se lo voy a decir, muchas veces me quejo de un montón de cuestiones de lo que hago, pero una vez que se prende la pantalla, me encanta lo que hago. Y una vez que me llaman del hospital, muchas veces digo, uy, otra vez me llaman, pero una vez que estoy en el hospital, me encanta estar en el hospital. Más allá que hay un montón de problemas, hay un montón de complicaciones. Entonces, cuando yo siento eso, digo, bueno, estoy en el lugar correcto. El día que no sienta eso, dejaré de hacer esto y haré otra cosa. Entonces, hay gente que no lo puede hacer, eso es cierto. Hay gente que no lo puede hacer por un montón de motivos, sobre todo económicos, no puede cambiar. Y bueno, es también una de las cuestiones. Pero también hay mucha gente que no quiere cambiar, que no cambia porque es más fácil no cambiar. Y eso también es cierto. O sea, cambiar implica un montón de cuestiones. Es salir de lo conocido, salir de la zona de confort, buscar otra cosa, empezar de cero en muchos casos, y muchas veces eso no es fácil. Entonces, bueno, da para pensarlo y tiene que ver también con esto que nosotros proponemos en la cursada. ¿Por qué uno hace lo que hace y hacia dónde se quiere dirigir? Y esto muchas veces uno no lo tiene en cuenta, no lo piensa. Tiene que ver no solamente con la bioética, sino que tiene que ver con el plan de vida de cada uno de ustedes, el plan de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, yo lo voy a ir dejando, sé que tienen otras actividades, yo también tengo que ir ahora un largo viaje para seguir dando clases toda la tarde en la sede de Buenos Aires y queda para la semana que viene hablar de los otros dos principios de autonomía y de justicia. El de justicia es un principio bastante complicado realmente, así que lo vamos a ver detalladamente. Hay distintas situaciones también. El principio de justicia a veces dicen, bueno, es actuar equitativamente. Bueno, es bastante más complejo que eso. Y vamos a ver si empezamos con los principios de la bioética europea, que tuvieron mucha influencia en Latinoamérica, los principios de la llamada bioética personalista,
que tienen algunas semejanzas con la bioética norteamericana, pero también tiene otras diferencias que desde mi punto de vista enriquecen a la bioética norteamericana, que en algún punto se queda a mitad de camino, ¿sí? Así que bueno, les agradezco la paciencia, el respeto, la escucha atenta, y cualquier duda, pregunta, ustedes saben, de lunes a viernes me escriben y bueno, les voy contestando cualquier inquietud. Traten de ir preguntando cuestiones de lo que ya vimos, ¿sí? No se adelanten, sino de lo que ya vimos, para ver si se va entendiendo o no, y bueno, vamos haciendo un intercambio, ¿sí? Así que bueno, espero que tengan lindo fin de semana, una buena semana, y nos estaremos viendo, ¿sí? Gracias. Muy bien. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.